Pues paz de Cristo, vamos a seguir alabando al Señor y vamos a pasar a la parte más importante. ¿Cuál es la parte más importante? Siempre lo digo, en donde el Señor me permite predicar siempre. La parte más importante es escuchar y recibir el mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, porque Él siempre tiene algo para nuestras vidas día a día, porque Él es un Dios que va en aumento, dice la palabra de Dios. Para nosotros, su conocimiento, el ir de menos a más, día a día, año tras año, momento tras momento. Si tú estás caminando en el verdadero camino de Dios, que es la santidad de Dios, en ese camino Dios va aumentando día a día, dice la palabra de Dios, su conocimiento hacia los seres humanos. El que la gente lo pueda conocer de una manera más diferente y que va aumentando el conocimiento. Eso es lo más importante para todos. El conocer, el apartarse de lo que Él no le agrada. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras y los problemas que vamos a tener, ¿verdad?, en la vida por querer hacer estas cosas, el seguir al Dios Todopoderoso. Pero vamos a dar testimonio de quién es Dios, como lo hacemos siempre. Cada vez que el Señor Jesús nos permite, el Señor Jesucristo, predicar en cualquier lugar, siempre damos testimonio de Él. Ahora vamos a ir a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 12, como lo hacemos siempre, en el verso 28. Marcos capítulo 12 y verso 28. Y vamos a ir a leer a las Sagradas Escrituras. Cuando lo tengan me dicen amén. Marcos capítulo 12, verso 28, dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando alguien quiere venir a conocer quién es Dios verdaderamente, vas a tener que empezar por lo primero, paso número 1. Y el paso número 1 para la gente es el reconocer que Dios es un solo Dios. Porque las religiones allá afuera dicen que 2 van a venir, que Dios son 3. Como lo dije la otra semana que estaba hablando con este muchacho mormón y decía que son 5 dioses y que Satanás es un Dios. Y me lo confirma y me dice, y dicen ellos que son 5, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Dice Dios que Él es fiel y verdadero y su palabra. Jesús les dijo: ¿cómo pues dicen que soy su Señor y no obedecen mis palabras o las palabras que yo les digo? Para que la gente empiece a obedecer a Dios, tiene que primeramente obedecer y reconocer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios es un solo Dios. Pero las demás religiones dicen que son 2. El muchacho, el mormón, me decía que lo aconsejaban los otros dioses. Y la Biblia es clara. Vamos a leer capítulo 32 de Deuteronomio, verso 39. Deuteronomio 32, 39, para que si está viendo por ahí un mormón por internet, que le quede claro lo que dice la palabra y el conocimiento de Dios. Ellos dicen que a Dios lo aconsejan. Y fíjate lo que dice Deuteronomio 32, 39, dice así: ved ahora que yo soy. ¿Quién es el yo soy? El que le dijo a Moisés: yo soy Dios. El que estaba hablando de la zarza y que le hablaba y se le comunicaba con Moisés. Fíjate, le dijo: miren ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. ¿Cuántos hay? ¿Otro? ¿Lo aconseja? ¿Está con él a un lado? Dice: no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano.
y no hay quien pueda librar de mi mano. Si Él dice que Él es uno, Jesucristo repitió estas mismas palabras y les dijo: oye Israel, el Señor uno es, que no hay un Dios al lado de Él, no hay quien lo aconseja. El Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, Él entendía y conocía. Vino al mundo por voluntad de Él. Era el templo del Dios viviente, dice la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Ahí residía el Espíritu de Dios, de este que está hablando estas palabras aquí. El único Dios verdadero, dice que no hay dioses con Él. Pero las religiones, como siempre lo decimos, siempre quieren y contradicen la palabra con lo que hablan. Y es triste ver que la gente se pierde por creer. Porque con el simple hecho que le digas amén a eso es que ya lo crees y que lo practicas. Y con una sola cosa que tú contradigas de la palabra de Dios, que no sea verdadero, te vas a condenar al lago de fuego, que es la segunda muerte. Es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ver qué es el tema que trae el Señor en este día. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que el Señor trajo en este día. Vamos a ir a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 31 del libro de los Salmos. Una de las cosas que Dios hace cuando vienes a conocer la santidad de Dios, cuando vienes a conocer el verdadero camino de Dios, es que cuando tú te metes con Dios verdaderamente, no hablo de tener un pie adentro y un pie afuera, sino cuando verdaderamente eres sincero con Dios y te empiezas a meter con Dios y empiezas a obedecer lo que dice las Sagradas Escrituras, Él te empieza a dar conocimiento, te empieza a enseñar cómo funciona Satanás, cómo funciona el adversario de nuestra alma, el adversario de nuestras vidas. Vamos a leer en el Salmo capítulo 31, verso 4. Capítulo 31 del libro de los Salmos, verso 4. Vamos a ver qué trae el Señor en este día. Fíjate lo que dice el salmista aquí. Salmo de David, dice al principio. Este es un salmo de David. Fíjate lo que dice. Capítulo 31, verso 4. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Otra vez, sácame de la red que habla en plural. ¿Quiénes son los que han tendido una red? ¿Qué es una red? Pero literalmente, ¿qué es una red? Cuando una persona va a pescar al mar, ¿qué es lo que hacen? Tiran una red, se llaman redes. Es una red. El internet se llama una red. Aquí está hablando del internet. Para los que no crean, la Biblia habla de todo. Y siempre lo repito. ¿Qué dice aquí? Que dice, sácame de la red que han escondido para mí. Dios, o sea, Dios sabe todas las cosas, ¿no? Él sabe el futuro y sabe todo lo que ha de venir. Y aquí está hablando de una red que alguien tendió. ¿Por qué creen que la gente le puso al internet red? Increíble, ¿eh? Porque te están cazando. Porque están cazando almas, dice la palabra de Dios. Porque están cazando tu vida. Pero ¿quién tiende la red? Y habla en plural, ¿eh? Aquí dice que sácame de la red que han escondido para mí. Alguien tiene para tu vida y para el vecino y para el de enfrente y para el de al lado una red escondida. ¿En dónde se esconde esa red? ¿Y qué es una red? Como vemos, literalmente una red es cuando vas a pescar, pongo este ejemplo, los pescadores
agarran y tiran una red al fondo para sacar los peces y los camarones, dependiendo que vayan a pescar y la temporada que sea, langostas. Aquí en Baja California se ve mucho eso, porque aquí tenemos todos los barcos pesqueros que están en Ensenada y en las costas de San Diego y alrededor de aquí, de las costas. Ahí están los grandes barcos de las grandes industrias pescando langosta, pescando camarón, pescando pescando peces de cualquier tipo, ¿no? Para la industria, porque es un negocio muy grande, y para los seres humanos, ¿no? Para su comida. Entonces aquí el salmista sabía, por revelación de Dios, que le estaban tendiendo una red. Y son dos cosas, en lo físico y en lo espiritual. ¿Quién es el que tiende la red? Porque habla que han, y está hablando en plural. ¿Quiénes son los que han tendido la red para destruir a los seres humanos? Satanás, Lucifer y su reino de las tinieblas. Ellos no descansan, ellos no se cansan como nosotros, ellos andan por los aires. Y cuando tienden una red es de que están metidos en algún lugar, ¿verdad? Dice, sácame de la red que han escondido. O sea, la red está ahí, pero está escondida, no está a la vista natural de la gente. Por eso el diablo se mete en los carros, en las casas, en un objeto material, porque él está escondido esperando el momento para destruir a la gente. Pero aquí esa es la red. Fíjate, qué interesante, ¿verdad? Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces David sabía que había en lo espiritual y en lo físico, como cuando Saúl lo buscaba matar. Tendió redes Saúl, maquinaba maldad y tenía un ejército a su disposición para destruir a David. Y no pudo porque Dios lo protegió, porque se tenía que cumplir lo que tenía que ser. Él fue vamos a decir, otro salvador del mundo. Y no hablando de Dios, lo hablo como físico. Un capitán de guerra, un rey del ejército, un capitán del ejército, un rey del pueblo, un libertador como lo fue Moisés, como lo fue muchos en la antigüedad, Sansón. Pero fíjate, entonces David sabía que le estaban tendiendo una red para cazarlo, para pescarlo. Vamos a decir, una red para pescar. Vamos a poner ese ejemplo. David sabía esas cosas. ¿Por qué? Porque tenía cercanía con Dios. Porque el Espíritu de Dios venía sobre él, dice la palabra. O sea, tenía el Espíritu Santo. No solo tenía el discernimiento y el conocimiento, sino que estaba destinada su vida para honrar a Dios y para ser guiado por su Espíritu. Y aquí dice, él sabía que le tendían las redes. Y si hablamos del internet es un arma muy poderosa, es una red para la mente de la gente. Pornografía, desnudos, violencia, videojuegos, maldad que hay en esta red. Hablando del internet, ¿cómo le llaman a la gente cuando la red de trata de personas? Así le llaman, ¿verdad? Es una red. Significa que hay un padrote, un proseneta que es un hombre, o puede ser una madrota, puede ser una mujer, y ella va y trata de convencer y les tira la red a la gente inocente para atraparlos y para llevarlos a la prostitución y sacar beneficio a ellos, que les ganar dinero de esa gente a través de la prostitución, de la trata de blancas le llaman aquí en México. Pero es una red. ¿Qué significa? Que la gente, la madrota o el hombre que quiere buscar prostituir a alguna mujer o algún hombre, a algún niño, niña o algún adolescente o mujeres y hombres grandes también caen en esa red, ¿verdad?
de prostitución o de trata de personas. Y aquí David dice, guárdame de la red que tienen escondida para destruirme. Hay una red ahí, en muchas maneras en el mundo, para destruir a la gente. ¿Y por qué los hijos de Satanás le ponen red? Porque saben que es una red, las palabras que Dios ha pronunciado. Vamos a seguir leyendo. Salmo 141, ahí mismo, Salmo 141. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo trabaja Satanás. Y David sabía cómo trabajaba Satanás. ¿Y de cuál es la manera que Satanás trabaja? A través de redes, tirando redes para cazar a las almas inconstantes, dice la palabra de Dios. A los que sus pensamientos no están de acuerdo a los pensamientos de Dios. A los que sus pensamientos están apartados de lo que dice la palabra. Fíjate, capítulo 141, verso 9, dice así. Guárdame de los lazos. Primero vimos red y ahora estamos viendo que es un lazo. Guárdame de los lazos que me han tendido. ¿Quién tiende los lazos y quién tira la red? Satanás usa gente y se mete y maquina y fabrica un lazo. Dice, guárdame de los lazos que me han tendido. El diablo quiere venir y agarrar y tirar el lazo para atrapar a la gente. No le importa de dónde te atrape, pero él tira la red. Cuando caes en la red, es difícil zafarse de la red. Es muy difícil, pero es más fácil zafarse de un lazo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero aquí dice el rey David, otro salmo, dice, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad y de las trampas que tienen los que hacen maldad, de los malvados. Guárdame de estas trampas. El lazo es una trampa. La red es una trampa que el diablo tiene para atrapar a los que quieren verdaderamente buscar a Dios. Y en este lazo, en esta red, está atrapado el mundo entero de la religión. Porque agarran el libro sagrado supuesto que es el Corán, y agarran y con el Corán transgreden lo que verdaderamente dice las Sagradas Escrituras. Y ahí en el Medio Oriente, estos supuestos musulmanes tuercen y utilizan su libro para torcer la mente y atrapar a la gente, y prostituyen a las mujeres musulmanas. Las venden por dinero. Aquí en México venden a las niñas por dinero, a las indígenas. Lo mismo hacen allá en el Medio Oriente. Pero les dicen, es que Dios, Alá se agrada de esto. Es una mentira. Es una vil mentira. Pero la gente está siendo atrapado por el lazo que le han tendido, dice el rey David. Guárdame de ese lazo que han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. La mente es un lugar fácil en donde Satanás se mete. ¿Cómo fue que se metió Satanás con Eva y con Adán? ¿Cómo fue? Tiró lazo, ¿no? Fue una trampa. Con palabras. Con palabras estos ¿cómo se dice? Predicadores de los musulmanes, en inglés, no sé cómo se diga en español. En inglés se llama imam. Eso es como si fuera un pastor. En español no sé cómo se diga. Pero estos imam agarran y predican de parte de Satanás. Están tirando el lazo. En la iglesia apostólica donde estábamos,
Hablaban y nos tiraban el lazo. Nos tenían atrapados en una red de mentiras. Porque nos decían que si no diezmabas, mentira. Entonces, ¿cómo se va a salvar un pobre? Uno que vive en la calle, que no tiene trabajo, no tiene ni zapatos. ¿Cómo se va a salvar? También es el evangelio para él. Y si no tiene que dar, su ofrenda es su vida. Eso está distorsionado. Esa trampa de Satanás para la humanidad. Y los musulmanes lo hacen y las religiones enteras. Ahí están en el internet, ahí puedes ver las iglesias de las lesbianas cristianas. Lazo de Satanás, trampa de Satanás. Y sale la muchacha con Francisco, este supuesto líder de los católicos, en una entrevista, y la muchacha le dijo: ¿sabes lo que es una persona no binaria? Y Francisco le responde y le dice: sí sé. Qué bueno, le dice la muchacha. Y la mentira del lazo de Satanás y la trampa que habla este líder de esa religión dijo: Dios ama a todos y así lo recibe a todos, aunque seas lesbiana y lo sigas practicando. Esto es de lo que aquí hablaba el rey David: guárdame de los lazos que me han tendido. Estos lazos que habla la religión, el mundo, vienen de parte de Satanás. El internet tiene a los hijos y a las hijas de la gente atrapados en esa red. Y no físicamente, sino su mente. No tiene nada de malo meterte y ver una película que no sea satánica, que no te dé, pero la mayoría de las cosas que están en la tele y por internet trae eso. Pero puede que veas algo, no pasa nada. Pero cuando tu mente está atrapado, no lo puedes dejar. Y ocupas que Dios te libere de eso. Ocupas que Dios te libere de eso. Fíjate, porque es una red. David sabía: guárdame de los lazos que han tendido y de las trampas que hacen iniquidad. Tú no te estás dando cuenta, pero ahí está el lazo en la tele, pero te metes a ver algo y esto te está haciendo. Y de los lazos que me han tendido, es una trampa de los que hacen iniquidad. Te hacen practicar de su iniquidad, de su maldad, de su pecado. Y ese es el conflicto que tengo en mi trabajo, muy fuerte. Porque ellos mienten, mis jefes mienten, pero yo no les voy a mentir. Y se enojan porque yo digo la verdad de las cosas, y estoy hablando del trabajo. Si algo es injusto, yo digo es injusto. Si es justo, digo es justo. Ellos quieren que sea injusto. Tapan las cosas, tienen favoritismo y se enojan. Y esa es mi lucha. Me quiere entender un lazo, una trampa, a que haga lo mismo que ellos, pero no. Yo primero sirvo al Dios de los cielos, al Todopoderoso, a Cristo Jesús, antes que obedecer a los hombres. Entonces, esto es lo que el rey David tenía conocimiento de. Él estaba viendo el futuro y su vida propia. Cómo tiende los lazos el diablo sobre la gente. Lazo y red. Así tiene la humanidad entera Satanás. Y vamos a leer eso. Capítulo 5, verso 19 del libro de primera carta de Juan. Capítulo 5, verso 19. Capítulo 5, verso 19 de la primera carta de Juan. Capítulo 5, verso 19 de la primera carta del apóstol Juan. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice así: sabemos que somos de Dios,
y el mundo entero está bajo el maligno. Otra vez, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa? Que Satanás tiene redes, lazos, artimañas, mentiras metidas en todos lados. Y la gente que está detrás de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, trabajan para el maligno. Porque si te dan una comida que te hace daño, sea una bebida o sea cualquier comida, no proviene de Dios, ¿verdad? Porque dice Dios que cuando terminó el séptimo día de hacer todo, vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Fíjate, era bueno, bueno. Entonces cuando tú comes un alimento y no te hace bien, te hace daño, no proviene de lo que venden en las tiendas, papitas y qué jugos y qué cochinero. Y yo no digo que no estén buenos, porque el paladar del ser humano es rico, pero ¿qué te provoca? Te daña. Porque quieren pervertir y destruir todo lo que Dios ha creado esta gente, porque ellos son del maligno. Tienden lazos y trampas para destruir a los seres humanos y no entienden. Desde bebés, ahí la otra vez venía en la calafia y le contaba a mi esposa, una señora venía con sus niños y me daba tristeza porque agarró la señora y le empezó a dar unos jugos, una bebita como de como un año tenía, ahí de brazos. Y le dio, y fíjate la reacción que tiene luego, el cochinero que le está dando de comer, de tomar. La niña tenía sed, le decía que tenía sed, y le echó un jugo Jumex, y luego le volvió a echar otro, y luego como algo parecido a un Gatorade, como una bebida energética, no energética, pero como Gatorade, y la niña se la tomó. Pasaron como unos 3-4 minutos, y la niña empezó a llorar y a desesperarse por lo que había comido. Y así, se da cuenta que entró así como en shock. Y yo dije, y la señora se enojó. Y se enojaba con ella, no sabiendo que la que le estaba provocando el mal era ella, porque todavía en el biberón se lo echó. Es triste ver esto. Ese es un lazo del diablo para matar y dañar desde bebé a la gente, a los niños, niñas, seres humanos, con la comida, con lo que ves, con lo que te vistes. Ahí decía un video que estaba viendo de unas personas que estaban haciendo una prueba de la ropa, esta muy famosa que está en China, que se llama Shein, y agarraron y le hicieron una prueba, que la mayoría de la ropa pues no es bueno porque no es natural, pues. Incluso la Biblia te habla en el Antiguo Testamento y decía, Señor, ¿por qué no quieres que mezclen? Yo pensaba dentro de mí, en Levítico viene, no debe mezclar, ¿cómo decía? El algodón con el poliéster o algo así, dice ahí en el Antiguo Testamento. Que no mezcles el tipo con el algodón. Y decía, y luego yo pensaba y analizaba, es que todo tiene un porqué, por esto, algo está en la Biblia. Y ahora, y veía que esta gente hicieron estudios y tenía, ¿qué le echaron? Plomo. La ropa de Shein, esa marca muy famosa de China que venden en todo el mundo, es la ropa que tiene un porcentaje más alto de plomo en los colores que le ponen a la ropa. ¿Qué le pasa a la gente cuando se pone plomo? Te mueres, te da cáncer. Te estás vistiendo de cáncer, para que me entiendas. Algo que te destruye tu cuerpo. Ese es otro lazo que Satanás tira, una red para dañar a los seres humanos. Ahí físicamente. Pero tú que te estás metiendo a conocer la palabra de Dios y a ayunar y a orar y a conocer el camino verdadero de Dios, que es el camino de la santidad, en lo espiritual, como habla el rey David. Aquí dice el apóstol Juan. Pero sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno tiende trampas, atrapa, así como una madrota o un proxeneta agarra y atrapa a una víctima, así Satanás atrapa a sus víctimas para que trabajen para él. Estoy hablando de los brujos, de los hechiceros, de la gente de las religiones. Trabajan para él y él les tiende la red, y a ellos lo mismo que le pasó. Vamos a leer en el libro de Génesis qué le pasó a Eva cuando Satanás le tendió la red.
En el libro de Génesis. Capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a leer nomás en el 6. Capítulo 3, verso 6. Después de que terminó Satanás a hablar, que era Gadriel, con ella, fíjate lo que dijo. Y capítulo 3 del libro de Génesis, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Se deslumbró. Eso es lo que hace Satanás cuando tira la red y cuando tira lazos con la gente para atraparlos para su reino, para que trabajen para él. Los deslumbra. Les dice: te voy a dar carros, te voy a dar casas, te voy a dar poder para que puedas meterte con cualquier mujer o con cualquier hombre que tú quieras. Te voy a dar el poder para que hagas eso. Eso les promete, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque si tú vas por la calle, hay muchos letreros aquí en Tijuana y aquí por la colonia donde vivo, en Tijuana, vas a ver muchos letreros en donde dicen: se hacen amarres, limpias, encantamientos, endulzamientos. Pero ¿qué es estamos hablando de los lazos? ¿Qué es un amarre? ¿Con qué amarras? Con un lazo. Ellos saben que lo que dice la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque te amarran con un lazo. Y no está hablando de un lazo físico. En lo físico, los caballos, se han visto cómo es los caballos, ¿no? Un caballo salvaje lo quieren domar y los rancheros agarran un lazo, una soga, y le tiran y lo agarran y hasta domarlo. Es lo mismo. Satanás tira a lazos, y el momento que la bruja, esta persona que practica la brujería, hace un amarre, está con un lazo espiritual amarrando a la gente. Amarrando a la gente para destruirla, ¿verdad? ¿Y cómo fue el que lo hizo? Con palabras. Porque si tú lees más arriba desde el 1 al capítulo 3 ahí en Génesis, ¿cómo lo hizo? Hablando. Vamos a leer un poquito aquí en el libro vamos a leer capítulo 69 del libro de Enoc. Enoc, capítulo 69, versos... Desde el 4. Capítulo 69 del libro de Enoc, verso 4, y dice así: el primero es Yecón. Este indujo a todos los hijos del cielo y los hizo descender sobre la tierra, y los sedujo con las hijas de los hombres. El nombre del segundo es Asbeel. Este dio un mal consejo a los hijos del cielo y los condujo a corromperse a sí mismo con las hijas de los hombres. Y el nombre del tercero es Gadriel. Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. ¿Cómo dan muerte los brujos? Con lazos, de lo que hablaba, con redes, como decía el rey David en los Salmos. Eso es lo que hacen los brujas y los brujos. Te dan muerte. El nombre del tercero es Gadriel. Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. Fue él quien sedujo a Eva, y él es el quien enseñó a los hijos de los hombres los escudos, las corazas, las espadas de combate y todas las armas de muerte. A las mujeres les enseñó a matar con verbajes, con encantamientos en lo espiritual, con hechizos, y a los hombres en lo físico, con escudos, con armas, para que se mataran entre sí. Como tendieron la red, les enseñaron sabiduría de la maldad.
Es lo que hizo Gadriel. Mira, lo mismo hizo aquí, lo mismo hizo en el principio con Eva. Ahí estaba Gadriel en el principio. Dice, fue él quien sedujo a Eva. Fíjate, ahí está. Ellos tienen todo un plan. No es juego, lo que existen. El rey David le pedía a Dios: cuídame de esto, ayúdame de estas redes, del poder de las tinieblas, porque él no puede hacer nada. ¿Yo qué voy a hacer contra el poder de las tinieblas? Somos hombres y ustedes son mujeres, y los hombres no pueden hacer nada. El que puede es Dios, y ocupas clamarle a Dios para que Él te libere de Satanás y de su poder y de sus lazos, de sus redes. Pero tienes que querer. Tienes que dar el paso y querer que te libere Dios de ese conocimiento de la maldad. Porque cuando Dios saca ese conocimiento de la maldad de ti, el conocimiento ahí está, escondido en ti, todavía queda. Todavía puedo maldecir, sé cómo hacerlo porque lo aprendí a hacer en mi pasado, pero ya hay un freno, hay un límite que me pone Dios y me refrena Dios y me dice: no, hasta aquí, no. ¿Por qué? Él trabaja en los seres humanos de esa manera. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Ezequiel. Se me vino ese verso ahorita a la mente. Porque estamos hablando de lazos que hacen para destruir a los seres humanos. Vamos a leer Ezequiel. Ezequiel capítulo 13. Verso 18. Capítulo 13, verso 18 del libro de Ezequiel, y dice así la palabra de Dios. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. ¿Para qué es esto? Para cazar las almas. ¿Qué veíamos ayer? Fuimos al Secud a comprar unas cosas naturales, mi esposa y mis hijas y yo, aquí en Tijuana. Pero siempre lo natural lo quieren, ¿cómo se dice? Lo quieren mezclar, o lo mezclan aquí en México y en toda Latinoamérica, las cosas naturales con la brujería. Y había puestos de papitas naturales y de nieve, que fuimos a comprar una nieve muy rica, naturales, que venden ahí, que no tienen nada de químicos ni nada, como las que venden ahí en los mercados. Y compró mi esposa una plantita, y enseguida estaba un lugar, como decía, algo de ángeles, ¿no? Con llamadores de ángeles, decían. Pero te lo pintan blanco, bonito, el letrero. Y había pulseras como la que hacen los indígenas, y muchos artefactos, como llaveritos y cosas así. Te llevas uno de esos y te están haciendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas. Esos son vendas mágicas para todas las manos. Porque la mayoría de la gente que del mundo tú ves y trae una pulserita roja. Yo la traía. Y yo me llenaba no solo una pulserita roja aquí, yo traía hasta acá y todo lleno de pulseras así. Esas son las vendas mágicas. Se miraba bonito, decía. Yo en mi ignorancia, pero ellas no lo hacen con ignorancia. Son lazos que Satanás tiene para destruir a la gente. Es brujería. Y recuerdo algo más fuerte. Algo que un supuesto pastor, fíjate cómo la gente usa brujería dentro de las iglesias. Y había un pastor supuesto que teníamos ahí, que él aconsejaba
que a los varones de la iglesia que padecieran que fueran precoces en lo sexual, que fueran y se pusieran, ¿cómo dijo el Señor? Era como un líquido que venden, es un líquido chino que te echas, el varón se echa, que según para que no seas precoz en la intimidad. Fíjate lo que decía, eso es brujería, es un aceite, es hechizo, es brujería, es un conjuro. ¿Y dónde vas y lo agarras? Donde las brujas venden sus cosas. Un pastor diciendo esto a los hermanos. Supuesto, ¿no? Porque sabemos que no son pastores. Si alguien sufre de impotencia o de algo sexual, hombre o mujer, ¿qué es lo que le aconsejaría? Lo que dice la Biblia, pídele a Dios, porque Él es el que puede sanar todo. ¿Sí me entienden? Entonces, hasta en la misma iglesia hacían brujería y te aconsejaban que usaras brujería. Tristemente. Pero aquí, como te digo, yo usaba muchas pulseras en el mundo y aquí una roja. ¿Y qué pasa? Que estas son vendas. Dice, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos. Esas son las pulseras. Y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. ¿Qué? No sé. No le podría decir, pero hay que buscar. Pues las brujas, ¿qué usan? Un gorro, ¿no? Ayer, allí donde estábamos, ¿cómo dijiste, hija? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Era un puesto que decía llamamiento a los ángeles, ¿no? Llamamiento de ángeles. Y una muchacha de ahí, todo blanco traía y le dije, mira, traía un gorro de bruja. Así como describen las brujas en la televisión, traía un gorro de bruja la muchacha. ¿Y qué? Traía también, otra muchacha traía ¿qué? Unos cuernos que representan, Satanás no tiene cuernos, pero lo representan de esa manera en todas las civilizaciones, ¿no? Y eso, y la muchacha traía unos cuernos. Yo le decía a mi hija, mira, o sea, el lazo de ellos es, fíjate cómo es el lazo en el lugar que fuimos ayer. El lazo viendo cosas naturales, pero no era el propósito ese en realidad. El propósito era, y más adelante decía, 100 pesos por 10 minutos, por 10 preguntas. Tarot, te leían las cartas. En otro puesto. Y le dije a mi esposa, yo les puedo dar más respuestas, las que quieran, le digo, gratis, le dije, con la Biblia. Entonces, fíjate cómo es el lazo que tienden Satanás. Aquí Dios profetizó en contra de estas mujeres. Y sigue diciendo en el 20, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos. Dios te va a dar el conocimiento. ¿Cómo te libra Dios? Te da el conocimiento para que entiendas que es una venda mágica. Y ya no lo vas a usar, no la vas a usar, no las vas a comprar, no te las vas a poner. Y yo los libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. David le pedía a Dios que lo librara de las brujas, ¿verdad? De estos lazos que están aquí mágicos, ¿verdad? Increíble. Pero cuando ya vienes, eso es para el mundo entero. Están bajo el maligno, están bajo el lazo y sobre la red del maligno. Ahí he visto videos donde decían, la gente se ríe y piensa que no es cierto, ¿no? Pero hay ciertas caricaturas y ciertos
Las caricaturas pues promueven mucho la brujería, el ocultismo, la violencia. ¿Y qué pasó? Unos niños en Japón, y ya tiene muchos años de esto. Y hace poco, también recientemente aquí en Estados Unidos, en un estado, como más de 100 niños al hospital. Varios de ellos murieron y quedaron mal por jugar ese juego. ¿Cómo se llama ese juego? Ese de guerra. ¿Cómo? Algo así. Free Fire, algo así se llama. Ajá, no sé, no me gustan los juegos de guerra, pero se suicidaban y luego se empezaron a convulsionar. O sea, fueron poseídos por espíritus. Muchos de ellos murieron, otros querían matar a la mamá, otro mató al hermanito, agarró un cuchillo y le enterró el cuchillo. Algo horrendo. Algo horrendo. Pero si ustedes no entienden que todo esto causa el poder y los lazos y las redes de Satanás, es verdad. Satanás está ahí buscando a quien devorar, dice. Se mete en las casas, se mete en los lugares, en la escuela, en la gente. Por eso siempre tenemos que pedirle a Dios la protección que le está dando aquí, que el profeta Ezequiel dijo: yo voy a destruir, está diciéndole Dios a Satanás y a su gente. No van a poder seguir engañando a mi pueblo. Y cuando me refiero al pueblo, no me refiero al cristianismo, me refiero a los que caminan en santidad. No me refiero a las religiones que dicen que son pueblo de Dios. No, me refiero a los que viven en santidad. Me refiero a los que verdaderamente reconocen que el único camino de Dios es el camino de la santidad, y que reconocen que hay un solo Dios. No 2, no 3, no 10, como nos enseñó el Mesías, el Salvador del mundo. Es verdad. Hasta te lo ponen, como vimos ahorita. Amarres, dicen. Vamos a hacer un amarre. Reprendemos toda obra de Satanás en el nombre de Jesucristo. Toda la brujería y la hechicería y toda la maldad que se practica haciendo estas cosas. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer a Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 26. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? No escaparon del lazo de Satanás, ¿verdad? Capítulo 2, verso 26 de la segunda carta a Timoteo. Cuando la tengan me dicen amén. Dice así: y escapen del lazo del diablo. ¿Cómo enlaza el diablo? Con vendas mágicas. ¿Cómo atrapa el diablo a la gente? Con el internet, con las redes de prostitución, con la mentira, con el robo. Y escapen del lazo del diablo, dice, en que están cautivos a voluntad de él. Está atrapada la gente porque él quiere tenerlos atrapados. Y hacen la voluntad de él, que es todo lo contrario a lo que Dios dice. Puedes ver en la tele, que me acuerdo ahí en la apostólica, que mi esposa me decía: y estos hermanos subieron ahí que van a ver Lucifer en la tarde. La serie de Lucifer. Tristemente, imagínate. Vengan, hijas, vénganse, suegra, vénganse. Vamos a ver a Lucifer. Estoy peleando en contra de él. Y cómo es posible que abiertamente, y era una líder de la iglesia según, la supuesta iglesia. Era una hermana familiar ahí del pastor, no era, creo, del pastor, y hablaba diciéndole a su hijo que vamos a ver la serie de Lucifer. Y ahí en la serie de Lucifer sale, no porque la he visto, sino he visto documentales, y hablan
un poquito, tocan el tema de esa serie. Y he visto que en el documental decía que ahí sale una mujer que se llama Eva y otro hombre que se llama Adán. Qué coincidencias, ¿no? Y la gente no capta, así es. Pero el diablo es el lazo del diablo. Y luego también otros que blasfeman de Dios, otros programas que blasfeman de Dios. Algo que según es el Hijo de Dios, y hay un programa también, una serie ahí. Ese no he visto mucho el documental, no me acuerdo cómo se llama. No se llama así, nada que ver con Jesús, pero hace los milagros y todo, pero con maldad. Así como hay muchos libros satánicos que hablan según, eso escuché una vez un documental de eso, y ahí tenía, el hombre estaba leyendo del libro, y cuando era del mundo y escuché eso, yo lo quité, dije, no, ¿eso qué? Dije, me enojé, y yo no seguía a Dios en ese tiempo. Y me acuerdo que decía, un músico muy famoso tiene una biblioteca abajo de su casa, gigante, grandísima, es un cantante ese señor, y tenía uno de los libros que se llama Las páginas perdidas de la Biblia, se llaman. Y dice, según de los 5 años Jesús a lo que habla ahí, que no marca la Biblia, ¿no? Entonces dice que cuando Jesús era niño, que con el poder que tenía de parte de Dios, mataba palomas y conejos. Algo retorcido, una mentira. Fíjate, eso habla. Y esto lo plasman en las redes sociales. Se llama redes sociales, se llaman también, ¿verdad? Para atrapar a la gente y a los que tratan de seguir a Dios también, principalmente a ellos. Los otros ya están cautivos. Aquí dice la palabra de Dios en el verso 26: y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo está la gente? Cautiva. Cuando estás cautivo, ya te agarró, te tiene ahí. No puede ser posible que la gente no entienda eso. Están cautivos en la voluntad de Satanás. El que tira el lazo es el diablo. El que tiene cautiva a la gente es el diablo. Vamos a leer en el capítulo Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Vamos a leer en capítulo, ¿qué pasa cuando estás cautivo en las redes de Satanás y los lazos? A voluntad de él la gente hace. Capítulo 11 del primer libro de los Reyes, verso 1. Capítulo 11 del primer libro de los Reyes, en el verso 1. Me lo tengan, me dicen amén. Reyes, capítulo 11, verso 1. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Los que están por internet, síganme y comprueben si todo lo que les hablo es de parte de Dios y está en las Sagradas Escrituras. Comparen con las Sagradas Escrituras si lo que Dios ha puesto en mi boca, en mi mente, proviene de sus Sagradas Escrituras. Fíjate lo que dice, capítulo 11, verso 1. Comprueben, tienen que comprobar la gente si el predicador verdaderamente viene de Dios, va a hablar las palabras de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. ¿Qué le pasó a Salomón? Cayó en la red de Satanás. A las muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues
se juntó Salomón con Amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos. O sea, Salomón dejó de servir a Dios, cayó en la red, en la trampa del diablo. Fíjate, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret. ¿Quién es Astoret? Astoret, la diosa de los sidonios, aquí dice, pero ella es como de los sidonios, por eso, no, sidonios, de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Qué pasa cuando caes en la red del diablo? Se enoja Dios contra ti. Fíjate. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Hasta ahí le dejamos. Salomón cayó en la red, en el lazo del diablo, y lo empezó a hacer. Era un títere del diablo, porque después, al momento primero caes, y después progresa y eres un títere. Estás cautivo, leímos ahorita. Estás cautivo en las redes de Satanás, en el lazo de Satanás, y haces lo que él dice. Las mujeres le decían: quiero tener un templo, un lugar ahí arriba en el monte para adorar al diablo. Vamos a sacrificar, vamos a procrear hijos y vamos a sacrificarlos. Es lo que hacen los satánicos. Vamos a abortarlos. Vamos a hacer que la gente caiga y practique lo mismo que nosotros. Salomón, imagínate, se le apareció todavía 2 veces más Dios antes de que pecara de esa manera. Y se le había aparecido antes y le dijo: como no me pediste vida larga y no me pediste bienes materiales, te voy a dar sabiduría que me estás pidiendo y te voy a añadir, y no va a haber un rey más grande que tú. Aparte de, dice la Biblia aquí, porque tuvo, además de la hija de Faraón, aparte de la hija de Faraón, fue la que escogió como mujer. Ya la había escogido, nomás podía tener una. Es lo que dice la Escritura. Aparte de, además de la hija, a muchas mujeres y luego extranjeras. Esto es lo triste, imagínate. Se me aparece Dios y todavía lo niego abiertamente, y no hago lucha en contra de Satanás. Cuando el lazo viene y cuando la red viene de parte del diablo, ¿qué es lo que tienen que hacer los seres humanos? Humillarse delante de Dios y pelear en contra del diablo, no ceder. Porque si caíste, te equivocaste, te levanta Dios. Pero no ceder a eso, a la voluntad de Satanás. Eso es lo que debemos de hacer todos. El diablo tiende las redes. Fíjate lo que dice capítulo 1 del libro de Reyes, ahí mismo. Ahora vamos a leer en el verso 19. Estamos hablando de que el diablo
tiende redes, tiende lazos para destruir a los hijos de Dios y a la humanidad entera. Porque leímos que dice la palabra de Dios, el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Fíjate, capítulo 19, verso 1 del libro de Primera de Reyes. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 19 ahí mismo del libro de Reyes, verso 11. 19, 1. 1:9, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Hasta ahí le dejamos. Vamos a pasarnos hasta el 9. Y eso es lo que quería leer en el principio y hasta el 9. Dice así: y ahí se metió en una cueva en donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Le había tendido una trampa a Jezabel, esta bruja. Era una sacerdotisa de parte de Satanás y de los dioses de su pueblo de ella, la cual esa mujer estaba casada con Acab, el rey de Israel. Fíjate, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Tenía miedo porque la bruja le tendió un lazo, le tendió la red. Pero la respuesta siempre la tiene Dios. Fíjate, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Me voy a adelantar, Y cuando lo oyó Jehová, cubrió su rostro con su manto, en el 13, y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hasta ahí. Fíjate las palabras que estaba dando Elías a Dios. Tengo miedo, ayúdame. Pero ¿qué pasa cuando te tienden las redes? Te haces chiquito, dejas de hacer lo que hacías. Ese es el poder de la red y del lazo de Satanás. Te detiene de lo que estás haciendo para Dios. Tiene que venir Dios y corregir eso, librarte de ese lazo, ¿verdad? Y
Esto es lo que le pasó a Elías. Le tendió una trampa, una red, esa mujer Jezabel, de la cual profetizó Elías después cómo iba a morir, y murió horrendamente. Estaban comiéndose su carne los perros, porque su cuerpo cayó sobre la calle, porque la aventó un eunuco, cayó del balcón a la calle, y en la calle se la despedazaron los perros y se llevaron ahí sus pedazos de cuerpo, como había profetizado Dios a través del profeta Elías, por su maldad. Porque esa mujer tendió lazos para Acab, lo hizo era una asesina esa mujer, era una hija de Satanás. O sea, el diablo viene, tiende el lazo, él resistió, pero ya quería morirse mejor. Le dijo a Dios, quítame la vida, porque no puedo con esto. Hay momentos que la gente que está tratando de caminar con Dios va a pasar por lo mismo. El diablo viene y te ataca y te cansas, porque es normal que nos cansemos. Los espíritus no se cansan, pero los seres humanos sí. Y cuando la gente trabaja, por eso dice, tienes que estar renovando que Dios te renueve tus fuerzas, porque los satánicos lo hacen. Y llegué a ver testimonios de personas que decían que fueron satánicos, que cuando tomaban la sangre y los verbajes que hacen ellos, tenían una fuerza sobrenatural potente. No se cansaban. Podían durar toda la madrugada orando y maldiciendo a los que siguen a Dios, a los santos de Dios, sin cansarse. Y dormían rápido, recuperaban su fuerza y otra vez, y tenían una fuerza más que nosotros. Los espíritus no duermen. Y esos ministros de Satanás, con los hechizos y conjuros que practican, agarran fuerza de parte del diablo, del enemigo. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 8, verso 5 del primer libro de Pedro, o la primera carta de Pedro. Capítulo 5, verso 8, la primera carta de Pedro. 5, verso 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y dice así: sed sobrios. Sobrio no es solo una persona que no toma. Sobrio es tener tus facultades, tus pensamientos como deben de ser, corresponden. O sea, enfocados a la palabra y que sean correctos los pensamientos. Sed sobrios y velen, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de tuyo, buscando a quien devorar. Hasta ahí le dejamos. O sea que el diablo anda alrededor de ustedes. Cuando sales para la escuela, el diablo te va siguiendo. Cuando llegas a la escuela, el diablo está a un lado tuyo. Cuando vas en camino al trabajo, el diablo ahí va, buscando destruirte. En todos lados. Esa es la función del diablo. Porque busca cómo tender la red para destruir a los hijos de Dios. Busca tender el lazo para que te tropieces y que te agarre para destruirte. Santiago capítulo 7. Bueno, antes de Santiago, vamos a leer aquí en el libro de Jacer. Vamos a ver en el libro de Jacer, en el capítulo número 8, capítulo 9 del libro de Jacer, 8. A ver, capítulo 8 del libro de Jacer.
verso 13. Jazer, capítulo 8, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Cuando tiende lazos el diablo hacia la gente, cómo los quiere destruir. Fíjate lo que hizo en el tiempo de Abraham. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Visto referente a este niño, si le parece bueno al rey dar a su padre valor por este niño, nosotros lo mataremos antes de que crezca y aumente en la tierra, y su mal aumente contra vosotros, y vosotros y nuestros hijos perezcamos por su mal. Y el rey oyó sus palabras y parecieron buenas a su vista. Entonces él envió y llamó a Terah, el papá de Abraham. Y Terah vino por la noche, y después esta forma fue observada en los cielos a su nacimiento. Y ahora, por tanto, dame al niño para que lo matemos antes de que su mal salte contra nosotros. Y yo te daré por su valor tu casa llena de plata y oro. Ay, caray, eso es mucho, ¿no? Para la gente que le gusta el dinero, ¿no? Para los que seguimos a Dios no nos interesa, porque lo más preciado que el ser humano puede tener, y el valor, y la Biblia dice, es la palabra de Dios, es la salvación que Dios nos da. Fíjate, y Terah respondió al rey y dijo: mi señor y rey, yo he oído tus palabras, y tu sirviente hará todo lo que su rey desee. Pero mi señor y rey, yo te diré lo que me sucedió ayer por la noche, que yo pueda ver. Dice, ayer por la noche, que yo pueda ver qué consejo el rey da a su siervo. Hasta ahí lo dejamos, ya no quiero leer lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Abraham? El rey estaba pidiendo que su papá de Abraham se lo diera a cambio de dinero, porque lo quería matar, porque Dios mandó una visión. Dios mandó la visión a los brujos del rey, de lo que iba a ser Abraham, que iba a ser un hombre poderoso, y tuvo miedo Nimrod de que en el futuro Abraham los destruyera a todos, y le ofreció a su papá dinero por él. Y la historia la sabemos, si seguimos leyendo ahí en el libro de Jazer, dice que Abraham, lo que hicieron es de que le dieron otro niño que no era Abraham, de su criada. Se lo dieron, ¿y qué pasó? Por eso Abraham, se cumplió la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, ¿qué pasó? Cuando Moisés iba a nacer, ¿qué pasó? Mataron a los bebés de 3 meses menos para atrás, todos los varones. ¿Por qué? Querían detener a Satanás. Ese es el lazo que él tiende y la red, pero no puede con Dios. Y nunca va a poder con Dios. Eso es lo que no ha entendido él. Y si lo entiende, no le interesa, porque sigue luchando para destruirlo a más gente que pueda. Ahora sí, Santiago, capítulo 4, verso 7. Santiago 4, verso 7. Esta es la manera ahora. Ya vimos que el diablo tiende el lazo y la red. Ahora vamos a ver. ¿No hagas eso, Merari? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 4, verso 7. De el libro de Santiago. Y dice así la palabra de Dios: sométete pues a Dios. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Otra vez. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de nosotros. O sea, él va a traer red, va a traer lazo, pero si tu mente está sobria, está enfocada, eso es lo correcto, sobrio es enfocado en las cosas de Dios, la red va a venir por acá, va a venir por allá, pero tú vas a tomar la mejor decisión. Se va a presentar la tentación o el hacer lo malo, pero estás sobrio.
te vas a dar la vuelta y sigues adelante. Eso es lo que dice la palabra. Sométete a la palabra. Sométete a Dios es someterte a lo que dice el libro. Eso es. Y resiste al diablo. Resiste la red que te tienda, el lazo que te tienda. Y el diablo se va a ir por un tiempo, dice la Biblia. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 11. Efesios capítulo 6 y en el verso 11. Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer la gente para poder ser libre de las artimañas, de las redes y del lazo de Satanás. Fíjate, capítulo 6, verso 11 del libro de Efesios. Capítulo 6, verso 11 del libro de Efesios. Y dice así la palabra de Dios: vestíos de toda armadura de Dios. ¿No viste de una parte de la armadura nomás? ¿Cómo? Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístete de toda la armadura de Dios para que estés firme contra todas las redes que lanza el diablo y todos los lazos que lanza Satanás en contra de ti. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Nos tenemos que vestir de toda la armadura, no solo una parte de la armadura. Cuando un guerrero va a la guerra, no lleva nomás el arma, lleva el casco. En una guerra un soldado es lo que hace, ¿no? Lleva el casco, lleva el traje, lleva el escudo, la ropa, los zapatos correctos para poder pelear. Aquí Dios dice lo mismo. El apóstol dice: vístete de toda la armadura de Dios completa, no una parte. Eso es lo que pasa en las iglesias. Te enseñan una parte de la armadura y cuando viene el diablo los atrapa en las redes y se los lleva a todos. Así los tiene, como los pescaditos cuando salen ahí en la red así. Así los tiene atrapados, porque nomás tienen una parte de la armadura, no tienen la armadura completa. Fíjate, Dios nos recomienda a través del apóstol que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra los lazos, que son las acechanzas, y las redes del diablo. Seguir leyendo. Salmo 124, verso 7. Fíjate cómo es Dios y cómo es lo que habla cuando la persona se convierte a Dios y se llena de toda la armadura, y cuando estás completamente listo, libre del poder de Satanás. Fíjate, capítulo 124, verso 7. Dice así el cántico. Fíjate lo que dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Leímos ahorita en Ezequiel que los cazadores son las mujeres brujas y los brujos y los ministros de Satanás. Aquí dice Dios: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Como si fuera un ave que estaba atrapada en la red, y por un hoyo, por un lado, Dios nos sacó y ¡bum!, se fue volando. Sigue diciendo ahí mismo: se rompió el lazo. ¿Quién rompe el lazo? El nombre de Jesucristo.
y el poder y el sacrificio que hizo el Hijo de Dios en la cruz. Eso es lo que rompe el lazo de Satanás. Que tú creas en Él y que te bautices y que obedezcas la palabra, y después lo que está en la palabra se empieza a cumplir en las personas. Hablas otros idiomas, empieza a tener experiencias espirituales con Dios y con Satanás, porque te está equipando Dios para que pelees en contra del diablo, en contra de sus ministros. Se rompió el lazo y escapamos nosotros, dice la palabra de Dios. Tu alma estaba cautiva, pero Dios hizo que escapáramos del lazo por su misericordia. Nuestro socorro está en el nombre, lo que le dije ahorita, en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Después, fíjate lo que dice ahí, es increíble lo que les estoy diciendo, cómo va una cosa de la otra. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra, el nombre de Jesucristo, que nos reveló para este tiempo el nombre de Dios, que habla la palabra de Dios. La gente ocupa ser libre, por eso cuando la gente se bautiza en el nombre del Padre y repiten las mismas palabras, Hijo y Espíritu Santo, no está roto el poder del lazo de Satanás en su alma, porque es profundo, no nomás es lo físico. Dios trabaja primero en tu alma. Y ocupas que se te invoque el nombre de Jesucristo para que seas libre del poder de las tinieblas. Pero Dios rompe el lazo, dice. Te tiene que romper en el alma. Así está. Aquí está él. Este es un lazo. Aquí está amarrado, ¿verdad? Este lazo, lo que hace Dios, te libera. Ahí estás libre, así ya queda libre tu alma. Está amarrado como aquí, te suelta Dios. Y cuando te suelta, eres libre. Caminas, piensas, ya no haces lo que el diablo decía, ya piensas por ti conforme a lo que Dios quiere. Y verdaderamente eres libre. Dice la Biblia, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres, dice la palabra de Dios. Pero la gente está bajo el maligno, el mundo entero, dice la palabra de Dios. No reconocen, se burlan, debaten las religiones. Tú estás mal, yo estoy bien. El judaísmo, no existe en la Biblia esas palabras que se inventaron los hombres y tienen atada a tanta gente en el alma, porque creen, así como estaba atado yo en la iglesia apostólica, creía que lo que decía esa gente era verdad. Y nunca volteaba, leía la palabra de Dios, pero no entendía lo que decía la palabra de Dios, porque mi alma estaba atada al espíritu de Satanás y de su religión. Igual, ahí mismo, Salmo 25, 15. Salmo capítulo 25, verso 15. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 25, verso 15. Dice así el salmista David, lo que dice sus palabras. Miren, mis ojos están siempre hacia Jehová, hacia Dios, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Quién saca los pies de la red de los seres humanos? Dios. El único que puede sacar a la gente, y el rey David lo confirma aquí, es Dios. Porque Él sacará mis pies de la red. ¿Te puedes librar tú solo? No. Ocupas el poder supremo de Dios,
el Todopoderoso, para que venga, descienda sobre tu vida y te libere del poder de las tinieblas. Porque Él sacará mis pies de la red. Increíble, ¿verdad? Y vamos a terminar con este verso. Vamos a ir a leer al Salmo 91. Satanás tiene a la gente atada con un lazo, con una red. Pero aquí fíjate lo que dice Dios. Salmo 91, del Salmo 91, capítulo 91, Salmos capítulo 91, verso 3. En el verso 3 dice así la palabra de Dios: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Vamos a brincarnos más adelante hasta el 11. Pues, ¿cómo te va a librar? Fíjate lo que hace Dios para librar a la gente. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿A quién manda Dios? A los ángeles, que son ministros de fuego para Él, dice la palabra de Dios. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Y cuáles ángeles está hablando aquí? A ver, explíquenme. Porque la Biblia, los ángeles son de dos maneras. El predicador de Dios es un ángel, dice la palabra. En el Salmo dice, en el Apocalipsis dice, perdón, aquí dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis y les voy a demostrar que no solo el ser humano. En el libro de Daniel también dice: y yo vi al hombre Gabriel. El ángel lo representa a Dios como un hombre, como un espíritu ministrador de Él, que es Gabriel, es un espíritu, pero lo vio como un hombre. Daniel dijo que era un hombre. Acá dice otra cosa: el mensajero de Dios es un ángel, dice la palabra de Dios. Capítulo número 1, vamos a leer, capítulo número 2, verso 1 del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia de Éfeso? El pastor, el mensajero de parte de Dios. Pero aquí en el Salmo dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Pues mandará un predicador que te va a enseñar la verdad de parte mía, para que no te tropieces y no te atrape el diablo con sus artimañas a través de la religión y de la mentira del mundo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Cómo te puedes guardar de los caminos si no conoces la palabra de Dios? Va a venir el ángel y te va a cubrir. También lo hace. Los ángeles de Dios bajan, va a pasar un accidente, se voltean carros y tu carro no le pasa nada. Viene un ciclón, un huracán y destruye la ciudad, y tu casa no le pasó nada, ni donde estabas habitando tú ni a tu familia le pasó nada. ¿Por qué? Porque mandó la misericordia a Dios a través de sus ángeles espíritus. Estoy hablando, no del hombre que predica. Pero aquí está hablando de que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Quién te va a cubrir? O sea, Dios manda la ayuda de una y de otra manera. Manda los espíritus, pero manda el predicador para prevenirte de lo que viene y de las redes de Satanás. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido que mi nombre, dice. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Jesús, que le dio el ángel a María. El que conoce el nombre de Dios, dice que Él lo va a cubrir, lo va a librar del lazo del cazador, de la red destructora, de las enfermedades, de la mentira. Le damos gracias al Señor por este mensaje
y lo que nos enseña. Yo me sorprendo cada día cuando estoy aprendiendo aquí, leyendo la Biblia. Cómo predico y cómo Dios me va enseñando mientras voy predicando. Eso es lo increíble de esto. Esto no lo puede hacer ninguna escuela, porque nunca he estudiado en ninguna escuela, en ninguna iglesia, nada he estudiado. Sino agarro la Biblia y me pongo a predicar, porque todos los temas que la gente ocupa predicar están en el libro. Le damos gracias al Señor por este mensaje. Vamos a hacer como todos los domingos para toda la gente que no se ha arrepentido y que no se ha bautizado, como dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2 y en el verso número 38, y dice así la palabra de Dios. Capítulo 2, verso 38, para toda la gente que está bajo la red, el lazo, el dominio de Satanás, en la prostitución, en la mentira, en el alcoholismo, en la fornicación, en el adulterio, no han sido libres de todo esto. Dios libera, Dios te liberta de la mentira. El que es un ladrón, asesinos, violadores, Dios tiene misericordia de todos, pero tienes que empezar a obedecer lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que dice su palabra, no mi palabra. Esto no es mi palabra, lo que estoy predicando es palabra de Dios. Fíjate, Pedro les dijo, capítulo 2 del libro de los Hechos, para todas las prostitutas, todas las mujeres que trabajan en los prostíbulos, las teiboleras, para todos los alcohólicos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe de hacer esta gente? Todo que me estás viendo por internet y eres bautizado en el nombre de Jesucristo y sigues en la mentira. Tienes que salir de la religión, como Dios nos sacó a nosotros de la mentira de la religión. Fíjate, arrepiéntete y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué es lo que debe de hacer primero la gente? Arrepentirse. Ya que te arrepientes, te bautizas. ¿Y cómo te debes de bautizar? El que invoca el bautismo, la persona que te va a bautizar tiene que invocar el nombre de Jesucristo o el nombre del Señor Jesús, como dijo el apóstol Pablo, para el perdón de los pecados. Esto es para que Dios perdone todo el pecado que has cometido. Si eres prostituta, si fuiste violador, si fuiste secuestrador, eres narcotraficante, Dios te perdona todo, pero tienes que obedecer de aquí en adelante su palabra. Y Dios, al momento que te bautizas, te está perdonando los pecados, y después va a ser algo poderoso en tu vida. Vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas, otras lenguas. Si tú nunca has estudiado inglés, o nunca has estudiado alemán, o si eres alemán y nunca has estudiado castellano, y de repente por el poder del Espíritu de Dios lo empiezas a hablar. Y eso es lo que les pasó a los hermanos en el día del Pentecostés. Eso es lo que te tiene que pasar a toda la gente que cree. Hay gente que no cree y nunca va a recibir las lenguas, pero los que creen, como dice la Escritura, van a recibir el don del Espíritu Santo. Para toda esta gente que se quiere arrepentir y que está lejos o que está en cualquier otra ciudad y que se quiere contactar con nosotros y que vayamos y los bauticemos como dice la Escritura, déjenos un mensaje si estás en cualquier país, en cualquier otro lugar, y le pedimos a Dios que haga provisión y nos acercamos contigo y cumplimos lo que dice las Sagradas Escrituras de ir a bautizarte en el nombre de Jesucristo.